Vamos a continuar, vamos a estudiar la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos decir el reino de Dios, antes de hablar la palabra que nos dio el Señor, el domingo pasado también nos había hablado, pero no vamos a estudiar porque hay otra parte que todavía no hemos terminado. Pero este día yo quisiera hablarle algo sobre lo que está pasando dentro del pueblo de Dios. Cuando escuchamos el reino de Dios, muchos entendemos que el cielo, ¿verdad? Sí, es cielo. Pero cuando escuchamos el reino de Dios se divide en dos. Ahora va a decir, ¿dónde sacó eso? En otras palabras, que el reino de Dios, donde Dios habita en el cielo, y el reino de Dios que la Biblia habla, donde estamos nosotros también, Dios reina también. Dios lugares. El reino de Dios presente, la vida ahora que estamos viviendo, Dios viene a vivir con nosotros, su presencia que es el Espíritu Santo, empieza a manifestarse a través de nosotros y gobierna o controla todo lo que es natural. Dios reina. Y el reino de Dios futuro, que es donde vamos a estar juntamente con Cristo Jesús. Amén. Vuelvo a decir, el reino de Dios presente que estamos viviendo con Cristo Jesús, el reino de Dios que vamos a vivir en el cielo con el Señor. Amén. El reino futuro que vamos a vivir con el Señor, ese falta todavía. Pero el reino presente, estamos con Cristo Jesús, estamos mirando Dios operando a través de nosotros. Y Pablo dice Pablo dice en Corintios capítulo 6, que estamos leyendo, versículo 6, capítulo 6, versículo 9 a 10, ningunos malvados entrará en el reino de Dios. Ahí mencionó unos cuantos, ¿verdad? Los fornicarios, los adúlteros, los borrachos. Cuando 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10, ¿verdad? Estamos hablando. Juan Bautista decía que el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. Mateo capítulo 3, versículo 2. Y también Jesucristo dijo, Mateo 4, versículo 17, el reino de Dios está cerca. Venía hablando sobre el reino de Dios. Pero los que van a entrar no solamente los ángeles, sino los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Por eso Jesucristo dijo, Mateo capítulo 6, 33, que buscan primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Y todas esas cosas, ¿cuál cosa? Todas las cosas que necesitamos, que nos preocupa, lo que deseamos tener, Dios va a añadir ahí. Amén. El reino de Dios es importante en la vida del ser humano. Cuando una persona camina con Dios, todas las personas que vienen a los pies del Señor son candidatos para que Dios reine
a través de esa persona. En otras palabras, que ya tenemos la presencia de Dios en nosotros, ya tenemos derecho de reinar con Cristo Jesús, tenemos autoridad que nos dio la palabra, pero todavía en la vida de los muchos cristianos no está reinando Dios, está reinando otro espíritu, siendo cristianos. Cuando el reino de Dios manifiesta en la vida del creyente, todo se cambia. Dios toma control, Dios toma actuar a través de esa persona. Empieza a cambiar su forma de vivir. Hablaba de una manera diferente cuando no era cristiano, pero cuando está en el camino del Señor, ya vienen los cambios. Y eso no significa que no nos vamos a ser tentados. Va a haber provocaciones. Algunas veces vamos a actuar diferente, ¿verdad? Pero cuando el reino de Dios habita, cuando hay Dios reinando en nosotros, Dios empieza a dirigir nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro, nuestros hijos. ¿Oíste lo que dijo ahorita el Señor? Hay temor, Dios no lo puso eso. Ese es humano natural, hay enemigo. Entonces Pablo dice que los malvados no entrarán en el reino de Dios. Cuando dicen malvados, son aquellas personas que su vida está dirigiendo otro espíritu, que Dios no está reinando el enemigo desde que nació. Entonces hay cristianos, siendo cristianos, que deja reinar el mal en su corazón. Entonces no tiene poder, no tiene autoridad, su matrimonio tiene problemas, va destruyendo a sus hijos, destruyendo su finanza, destruyendo su salud, destruyendo todas las cosas que Dios le haya dado. Entonces, eso es lo que Dios venía hablando. El reino de Dios está cerca. Está cerca. Entonces, los judíos lo que sentían, lo que creían es que el reino de Dios se va a manifestar, va a sentar el Mesías, y Dios va a estar ahí sentado. Hasta hoy en día, muchos teólogos interpretan así, que Cristo va a venir a reinar aquí en la tierra 2000 años, después 2000 años, va a controlar todas las cosas, donde dormirán los ovejitas con los leones. ¿Ha escuchado eso? Así dice la Biblia, también Isaías 65. Pero cuando hablan leones, son personas agresivas, violentas. Cuando la presencia del Espíritu Santo viene a habitar en la persona, se cambia como una ovejita. Y vive con las ovejas. En la iglesia se cambia completamente diferente. Borracho, y después cuando viene el Espíritu Santo a reinar en la vida de esa persona, es un predicador. Un asesino se convierte en instrumento del Señor. Un malvado. Cuando dicen malvado, porque su mente, su corazón, su vida está reinando, espíritu maligno está manifestando en todo el sentido. Por eso le dice malvado. Pero los cristianos, el creyente, cuando reina de Dios, cuando el Espíritu Santo reina en nosotros, nuestra mente, nuestros corazones, todo lo que hacemos a la manera de Dios. Por eso el Espíritu Santo, el ser humano no puede evitar. Y cuando vamos a Lucas capítulo 12, versículo 32, dice nuestro Señor Jesucristo al grupito de su pueblo, de su iglesia, dice:
no tengan miedo, mi rebaño, mi pequeño rebaño o rebaño pequeño, grupitos pequeños. No tengan miedo, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino de Dios. Darles el reino, el gobierno, el control. ¿Quién es el que reina en un reinado? Un rey, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo vino a convertirnos a un pueblo, reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Que reinaremos con Él aquí en la tierra. Apocalipsis 5:10. Y Jesucristo nos dice que Dios Padre tiene buena voluntad para darnos su reino, para que nosotros reinemos allí en la tierra. Después vamos a ir a reinar con Jesucristo en el cielo. Cuando el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros, nosotros empezamos a reinar aquí en la tierra sobre todos los problemas, sobre todos los espíritus, sobre todas las situaciones adversas que se levanten contra nosotros, lo tenemos bajo control. Pero cuando no está reinando en nosotros el Espíritu Santo, ese control, ese dominio no existe. Entonces, ese es el problema de hoy en día. Muchos cristianos que todavía su corazón no está reinando Jesucristo. El Espíritu Santo no está reinando. ¿Cómo nos damos cuenta? En su manera de comportarnos, nos damos cuenta quién está reinando en esa persona. Y otra promesa que nuestro Señor Jesucristo nos dio sobre el reino, Mateo capítulo 16, versículo 19, cuando le dijo a Pedro, después cuando le dijo, ¿quién cree que soy yo? Pedro dijo, tú eres hijo de Dios, el Mesías. Entonces Jesús le dijo, pero después Jesús le dijo, esa no vino de ti, sino de Dios. Dios habló a través de ti. Pero todavía ese entonces no había Espíritu Santo. El Espíritu Santo, claro, existía siempre, pero no había como ahora que tenemos cada uno Espíritu Santo. Entonces Jesús le promete, dice Mateo capítulo 16, versículo 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. No digo un solo cielo, ¿verdad? De los cielos. Cuando dice la llave, la autoridad, el poder de gobernar, dominar, reinar. A único ser que Dios lo creo que le ha dado poder, autoridad para reinar en esta tierra, sobre todos los problemas, sobre todos los espíritus, es a su iglesia, a su pueblo, a sus discípulos. No le ha dado a nadie. Pero vuelvo a decir, muchos hijos de Dios todavía en su hogar, en su vida, en su familia, no está reinando Jesucristo. Usted tiene que ver una actitud, su conducta, su lenguaje, su carácter, estilo de vida, si está a la manera de Dios o a la manera de ser humano. Por eso Juan capítulo 10, versículo 9, Lucas 10, 9, Jesucristo dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus siervos, a sus instrumentos, dijo, sanen a los enfermos. Hay enfermedad en el pueblo de Dios. Pero cuando no hay Espíritu Santo, no puede ser sanado, no hay poder. Sanen a los enfermos, que se encuentren ahí y dígale,
el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Cerca de ustedes, no está lejos. Dios está cerca de nosotros para que juntamente reinemos. Por eso Efesios capítulo 2 versículo 6 dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados significa que Cristo ya está en nosotros. Pero ¿por qué no está reinando? Porque nosotros no le permitimos a Dios que reine en nosotros. Las cosas humanas, naturales, problemas, necesidades, todavía no está controlando nuestra vida espiritual. Hora de orar, no oramos muy bien, suficientemente bien. Hora de hacer las cosas de Dios, a media lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay otra cosa, nos está controlando la vida. Entonces, Dios nos está controlando. Dios no está reinando en nosotros prácticamente. Media estamos a veces. Un día, cuando estamos necesitados, sí queremos que Dios reine ese momento. Que entre control de nuestros problemas, que entre control de nuestras necesidades, entre control de nuestro destino. Pero cuando no tenemos problemas, cuando estamos bien, cuando estamos viviendo con suficiente dinero, con suficiente juventud, con suficiente salud, se nos olvida de Dios. Dejamos al diablo que reine. El diablo reina nuestra mente, el diablo reina nuestros corazones, nuestra casa se llena de vanidades, Lucas 10:9, verá, yo le había dicho hace poquito. Lucas 10:9. Lo que dije Efesios 2:6. Sí, Efesios 2:6, que Cristo, estamos sentados con Cristo Jesús. Entonces, dejamos al enemigo a través de nuestras necesidades, a través de los problemas, a través de las situaciones, a través de todas las cosas que, en la escasez que vivimos o las necesidades, el enemigo empieza a reinar en nosotros. Y no nos damos cuenta. Porque no puedo casarme porque yo soy casado. Por lo tanto tengo que vivir en fornicación, en adulterio. No, porque necesito y no puedo trabajar, pues tengo que robar. No tengo que robar. No, porque me va a echar preso, tengo que mentir. No debo de mentir. No, porque mi esposo o mi esposa se va a enojar, pues tengo que mentir. No tengo que mentir. Nos dejamos llevar por algunas emociones, hacer las cosas que no le agrada a Dios, y dejamos reinar el enemigo en nuestros corazones, nuestro hogar, nuestra vida, nuestra mente. Por eso Jesucristo dijo, Juan capítulo 3 versículo 9, 3:5, Juan 3:5, para entrar en el reino de Dios, ¿qué necesita? Nacer de nuevo. Si usted no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Tú tienes que dejar de hacer, ahora tú eres una persona violenta, mala, pues tienes que dejar esas cosas y buscar a Dios, venir a Dios para que Él te dé otra nueva naturaleza. Nadie te va a dar nueva naturaleza, solo Dios. Usted ya nació de mamá, el enemigo te dio su naturaleza. Mala, ladrón, mentiroso. Todo tipo de, todas las cosas malas en nosotros, ya está en nosotros. Eso nos dio el enemigo. Esa naturaleza usted no va a cambiar nunca. Usted no va a cambiar. Como dice en Jeremías, somos como los etíopes que no pueden cambiar su color. Nadie nos puede cambiarnos. Muchos dicen, esa es mi actitud, ese es mi carácter. Yo soy carácter fuerte.
Ese es carne, ese hombre viejo, ese es lo que estoy hablando. Esa naturaleza, tú tienes que nacer de nuevo. Nacimos de mamá y adquirimos esa naturaleza diabólica. Ahora tenemos que nacer en espíritu para adquirir la naturaleza divina, que Dios nos va a dar esa naturaleza. Entonces, eso le dijo, tenemos que nacer de nuevo para adquirir esa naturaleza divina. Tiene que venir a los pies del Señor para que Él te dé otra nueva naturaleza. Mientras tanto, usted no puede cambiar. Usted va a morir con ese carácter, con esa actitud, con ese lenguaje, ese estilo de vida. Nadie se lo va a cambiar. Pero muchos le decimos, ay, pero tiene que cambiarse. Si no te cambias, pues no te acepto en mi casa. Es que la gente no se puede cambiar. Puedes dejar de hacer algunas cosas, pero eso no se cambió. Estando al rato y ya se manifestó otra vez. Solo Dios se lo puede cambiar. Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dice, no todos el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No porque tú dices, yo creo en Dios. Ahí estaba conversando con una persona, yo le estaba aclarando eso. No porque tú dices que va a la iglesia, no porque tú dices que fuiste bautizado, hasta puede ser pastor, pero en aquel día el Señor le dirá, no te conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque solo con la boca decían las cosas. Su corazón nunca entregó. Practicaba el pecado, hacía cosas malas, actuaba como ser humano natural, vivía como el enemigo, con la naturaleza humana, pecadora, como era antes. Por eso el Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por eso muchas personas dicen que son cristianos, que son hijos de Dios. No está el reino de Dios en su vida. No hay, no va a entrar. Ya habló el Señor. Mateo 7, 21. No está el reino de Dios en esa persona. Vienen los fracasos, viene el demonio se lo lleva. Viene el demonio de divorcio, se lo lleva. No hay quien lo defienda. Viene espíritu de pobreza, lleva la bala también. Viene espíritu de engaño, se lo lleva también. Porque no hay reino de Dios que lo defienda. Ahorita estamos en esa condición en el mundo. La gente se preocupa detrás de cosas materiales. Quiere resolver su problema económico, pero separado de Dios. Eso no existe. Si estás separado de Dios, te vas a ser destruido. Va a ir a bancarrota. Ese matrimonio va a destruir. Esos hijos van a ir en caminos malos. No porque va a la escuela va a estar bien. En la escuela aprende más cosas malas que en su casa. ¿Quién lo va a defender? No porque tú le sacas la faja y le pegas, todo va a estar. No, se le va a volver loco y se va a ir de la casa. Va a poner peor. Así no se resuelven las cosas. Lo que necesitamos es Rey Jesucristo reinar en tu casa. Jesucristo tiene que estar ahí. Pero para traer eso, usted es responsable. Dios no va a venir a habitar en tu casa si usted no quiere. Usted es responsable. ¿Quién reina en su vida, en su casa, en su boca, en su mente, en su corazón? Usted es responsable. El cristiano tiene que entender eso. Tú tienes que analizar qué problema tiene. Problemas de carácter, problemas de lenguaje, problemas de estilo de vida. Pues tú tienes que identificar con la palabra ese mal. Hay gente que tiene problemas
adicciones. No puedes soltar teléfono. Aunque estando en la iglesia, está con el teléfono. Gracias a Dios, eso no hay aquí. Pero muchas iglesias, los niños no se sientan adelante, se sientan ahí atrás. Todo el mundo en fila, en teléfono. Ese es el espíritu que le está controlando la vida de ese muchacho. ¿Quién lo va a controlar? Si Dios no está ahí. El demonio, los demonios están controlando. Y cuando habla la lengua, ¿qué sale? El diablo está controlando su boca. Entonces el diablo está reinando en ti. ¿No es el Espíritu Santo? Si tuviera el Espíritu Santo reinando en ti, escucharía la palabra de Dios que está fluyendo. Haría las cosas como Dios manda. Adorarías al Señor. Porque el Espíritu Santo provoca eso. ¿Pero qué? El domingo es día del Señor, todo el mundo sabe. Nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, a los demonios, y resucitó. Hoy celebramos el día del Señor Jesucristo. Amén. Estar temprano en la iglesia, adorar, alabar, glorificar. Desde temprano, desde la mañana, estar en ayuno, bendiciendo al Señor, dándole gracias al Señor, alabando al Señor, glorificando al Señor. Pero ¿qué es lo que está en nuestra mente, en nuestro hogar? Usted lo sabe, yo no lo sé. Nosotros permitimos. No el diablo ni Dios. A quien usted lo ceda, su corazón, su casa, su hogar, eso es lo que el diablo lo empieza a reinar en ti. Y cuando el diablo te manda sus bendiciones, destrucción, no clame a Dios, no lo reclame a nadie. Usted es responsable. Amén. Mateo 12, versículo 22. Mateo 12, versículo 22. Cuando los discípulos, cuando los fariseos vieron que Jesús estaba expulsando los demonios, 12:22, estaban los sanando a los ciegos, ¿verdad? Los fariseos lo vieron y le dijo: no lo sanan porque está Dios en él, sino es el espíritu del demonio están sanando. ¿Y qué le dijo Jesús? Mateo 12, versículo 28. ¿Qué dijo? Dijo así: en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, no por medio de otra cosa. Usted va a expulsar los demonios por medio del Espíritu Santo, no por otra cosa. Pero si el Espíritu Santo no está habitando en ti, ¿quién lo va a expulsar? Usted lo va a invitar a otros demonios. Si tú no estás viviendo como Dios manda, el Espíritu Santo no está en ti, no ore, no imponga sus manos a las personas que están enfermas. Porque esa enfermedad puede transmitir a ti. Hay que tener cuidado. Solamente el poder del Espíritu Santo lo pueden expulsar a los demonios. Por eso Jesús dijo: si expulso a los demonios por medio del Espíritu Santo, no dijo por medio de mi poder, no dijo porque yo soy hijo de Dios y lo expulso, no dijo eso, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Y eso existe hasta sol de hoy. Tú eres hijo de Dios, pero tú no puedes expulsar al mal que está en ti. Esto naciste con eso. Usted no va a expulsar ninguna conducta, actitud, lenguaje, carácter malo que llevamos. No puede expulsar si no es la presencia del Espíritu Santo está contigo. Amén. Necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Dijo Jesús. Eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando nosotros podemos expulsar el mal que está en ti, porque Dios está reinando en nosotros.
Podemos expulsar, el mal está en nuestra casa, el reino de Dios está en nuestra casa. Amén. Pero si hay enojo, pleito, discusiones, preparando para divorciarse, casarse, peleando, rompiendo los platos, ahí está clara evidencia, ahí está el enemigo ahí está el diablo. Cualquier cosita ya quiere tirar la toalla, ya está tirando los platos para romper la cabeza. Ahí así en la iglesia. Hasta en la casa de los pastores a eso. Casa de los profetas. Eso es común en el ser humano. Por eso los pastores se divorcian. Vaya en la estadística, entra en Google, pregunte cuántos pastores se divorciaron. Va a encontrar. Hasta los pastores apóstoles más grandes, hasta los cristianos más chiquiticos están destruyendo el diablo. Porque no hay reino de Dios. ¿Quién va a expulsar ese demonio que viene a destruir? Vino a destruir. Nadie va a destruir. Si no hay demonio ahí, no te va a destruir, pero si ya está ahí, pues te va a destruir. Ese enemigo no vino para jugar contigo, ni para animarte y para bendecirte. Es para destruirte, cortarte la cabeza y llevar al infierno. El diablo no juega, no tiene sentimiento el diablo. Diablo es uno de los espíritus que malpaga a sus servidores. No hay vuelta de hoja ahí. Por eso el Señor dijo, se expulsan los demonios por medio del Espíritu de Dios, y porque el reino de Dios ha llegado entre ustedes. Amén. Pero si no estamos haciendo eso, ni un fiebre o algunas cosas tan pequeñitos, los deseos del corazón, los deseos de la vista, no podemos evitar, porque Dios no está reinando en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Lucas 10:19 dice el Señor, se les he dado autoridad a ustedes. ¿A quién le dijo? A los discípulos. A los discípulos, no a los cristianos, a los creyentes. A los discípulos. Dios les da autoridad, poder, derecho de usar todo su poder para destruir las obras del enemigo. ¿Qué dice? Lucas 10:19. Si les he dado autoridad a ustedes para pisotear, significa poner debajo de nuestros pies todos los problemas, demonios, todas necesidades, todas las situaciones adversas, poner debajo del planta de nuestros pies. Pisotear serpientes y escorpiones, esos son los problemas. Y vencer todo el poder del enemigo. No dijo que aplacarlo. No, vencerlo. Vencer a los problemas, vencer a los demonios, vencer alcoholismo, drogadicciones, vencer adicciones, vencer todo, vencerlo todo. No hay ningún espíritu, no hay ningún poder en el cielo y en la tierra sobre el poder de Dios. El más poderoso. Y podemos vencerlo a todos los poderes que hay aquí en la tierra. Con el poder que Dios nos está dando. Por eso Mateo 16:18 dice, te he dado las llaves de los cielos. Todo lo que ustedes atar aquí en la tierra será atado. Todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Esa autoridad. La llave. La llave de los cielos. Una sola llave. Se llama Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está reinando en ti, no hay ningún poder contra ti puede. Todo está bajo su control. Amén. Ahorita me estaba diciendo el Espíritu Santo, ¿viste?
Porque muchas veces, como ser humano, cuando escuchamos, cuando miramos a los problemas, a las murmuraciones, rumores, si yo le contara los problemas que el enemigo quiere, lo están planeando contra mí, usted se va a asustar. Me he dado hasta el 28 de febrero estar en esa casa. Hoy 16 de marzo. Y otras cosas más difíciles. El enemigo está planeando contra mí. Por eso el Señor me dijo, no se preocupe, yo estoy contigo. Y ese, como ser humano, cuando miramos los problemas, las necesidades, no sabemos qué hacer, empezamos a preocuparnos, nos entra temor. Pero ¿qué dice el Señor? Yo no he puesto ningún espíritu de temor. Espíritu de valor, de amor, poder, aplastar todo poder del enemigo que se levante contra ti. Cuando Dios está reinando en nosotros. Cuando decimos, tú eres el poderoso, ustedes son los hijos de Dios, Dios está cuidando, levanta la mano y ya está vencido el enemigo. Pero si el Espíritu Santo no está reinando en ti, no está haciendo nada. Usted puede levantar la voz, puede levantar la mano, hasta puede levantar todos los pelos también. Puede levantar lo que tú quieras. El enemigo se va a burlar de ti, porque él es el que está reinando en ti. La lengua que tiene, el carácter que tiene, la conducta que tiene, el estilo de vida que lleva, es el mi propio diablo. Entonces, ¿cómo va a expulsar los demonios? No va a expulsar ningún demonio. Le hace pura mentira. Mentiras del diablo nos tienen engañados. No, tú tienes que estar alineado con el Señor para que Dios te dé el respaldo total. Tú tienes que estar viviendo con la manera de Dios para que Dios, el Espíritu Santo, empiece a fluir a través de ti. Pero si está reinando el diablo en nosotros, Dios no va a hacer nada. Es el fracaso de los hombres y mujeres de Dios. ¿Son cristianos? Sí, son cristianos. ¿Tienen Espíritu Santo? Sí, tiene Espíritu Santo. Eso no hay duda. Pero el que está reinando no es el Espíritu Santo. Ese es el problema. Tenemos que estar al tanto quién está reinando en nosotros, para no dar espacio al enemigo. Hay codicia, hay avaricia, hay orgullo, hay altivez, hay vanidades, hay todo tipo de cosas que el enemigo son astutos. Y si no hay Espíritu Santo reinando en nosotros, con esa tontería nos tiene en cautividad. Por eso Mateo capítulo 11, versículo 12, dijo el Señor: desde los tiempos de Juan Bautista. Mateo 11, 12. El reino de los cielos ha venido avanzando contra el viento y marea. Pero una Biblia dice, han levantado violencia contra el reino de Dios, ¿verdad? Solamente los valientes entran. Pero la Biblia mía dice, los que se esfuerzan lograr aferrarse a Él, solo ellos entrarán. Hay que forzar. Ese no solamente con gritos usted ya entró, no, tiene que forzar para entrar, porque el enemigo va a pelear contra ti. Va a usar todos los medios que a su alcance para que usted no entre en el reino de los cielos. Va a provocar que usted no venga a la iglesia. Va a provocar por medio de su salud, por medio del estómago. Si son glotones, no podemos aguantar el hambre. Tengo que ir temprano porque el pastor predica muy largo. Si tú no estás firme con el Señor, el enemigo va a provocar para que usted no entre en el reino de los cielos. De diferentes problemas, necesidades, situaciones, va a provocar para que usted no entre en el reino de los cielos.
Usted es responsable de pelear y entrar, esforzarlo. Aunque no pueda, pues hay que luchar. ¿Quién le enseña al pollito a romper su cáscara de huevo? Si usted trata de ayudarlo a romperlo, ese pollito se muere. El pollito mismo rompe y sale solo. Tiene que forzar a usted a salir del reino de los demonios que están controlando nuestro hogar. Pero si usted no quiere, pues viva con el demonio, aparecerá en el infierno. Dios no puede hacer nada si usted no te esfuerzas. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Esfuérzate, sé valiente, no tenga miedo. El miedo no es de Dios, es de los demonios. El enemigo puede ser grande, gigante, invencible. Sí, para ser humano sí, pero para Dios no hay nada invencible. No hay enemigo grande para los hijos de Dios. El que más grande es Dios y nosotros. No hay que tener miedo. No hay que tenernos miedo. Entonces, la gente creía, cuando vamos a Lucas capítulo 19, versículo 11, la gente creía pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Aquí va a aparecer un rey y vamos a ir a servirle. Así pensaba la gente. Y Jesús le contesta en Lucas capítulo 7, versículo 21. ¿Sabe qué dijo? El reino de Dios está entre ustedes. No es que está a algún lado, no, está en nosotros. Lucas 17, 21. El reino de Dios está entre nosotros. Está aquí. Ahora nos toca a nosotros. ¿A quién dar ese reino de Dios? ¿A quién reina en nosotros? Si usted no lo permite, Dios nunca va a venir a reinar en ti. Ahora tú tienes que obedecer. Tienes que hacer las cosas como Dios dice las cosas. Por eso el Espíritu Santo nos dijo esta palabra a su iglesia. Yo vine estudiando esto. Él ha prometido estar con nosotros hasta que Él venga. Estar con lo que está con Él. Él va a estar con esa persona. El que no está con Él no va a estar. El que va a estar es los demonios con esa persona. Y yo estaré con ustedes si estás conmigo. Así dijo el Espíritu Santo. Aquí quiero terminar con esto que dijo el Señor, el Espíritu Santo. Bienaventurados aquellos que lavan sus ropas para ser dignos de mi corona. Cuando dice corona, ¿a quién le está hablando? A los reyes. ¿Se acuerda que la Biblia dice que Jesús nos hizo reyes? Dios está preparando corona para cada uno, porque somos reyes. No es cualquier cosa, porque es el vencedor del enemigo. Entonces Dios va a poner corona, demostrando es un vencedor, no son vencidos. Entonces cuando dice bienaventurados aquellos que lavan sus ropas para ser dignos de mi corona. Ahora, ¿qué son las ropas? ¿Qué significa lavar nuestras ropas? ¿Y cómo se lavan nuestras ropas? Ustedes llevan la ropa, llevamos a lavandería o laundromat. La ropa son nuestros malos costumbres, los costumbres que vivimos. Estilo de vida que tenemos, esas son ropa. Manera de comportar delante de Dios.
Esas son nuestras ropas. Cuando dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Dice que a Dios no le agrada que el hombre se vista la ropa de mujer y la mujer se vista la ropa de hombre, ¿verdad? A Dios no le agrada eso, porque Él no lo creó así. Y muchos legalistas agarran ese texto y interpretan literalmente. La Biblia no es un libro de ciencia para interpretar literalmente. La Biblia es un libro teológico. ¿Ah? Así que uno tiene que interpretar a la manera del Espíritu Santo. Deuteronomio 22, versículo 5. La mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre pondrá ropa de mujer, porque el Señor Dios detesta, o abominación para Dios. ¿Sabe qué significa eso? No es la ropa. Forma de vivir, actuar como una mujer. Tener estilo de vida como una mujer, como una mujer que tenga estilo de vida de hombre. ¿Ah? En otras palabras, comportarse como mujer los hombrecitos. Y las mujeres comportarse como hombre. Estilo de vida. El cuerpo. La manera que vivimos. Por eso lavar la ropa significa nuestro estilo de vida. Cómo vivimos delante del Señor. Esa es nuestra ropa. Cuando vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Pablo dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, separados de Dios, en los cuales andaban conforme con los poderes de este mundo. ¿Cómo vivíamos? Vivían bajo poder de este mundo. ¿Quién controla el mundo? El enemigo. El enemigo. Ahora bien, vivíamos como bajo control, poderes de este mundo. Se conducía según el gobierno de las tinieblas. ¿Quién gobierna las tinieblas? Ya lo sabemos quién. Los demonios. Conducíamos de esa manera. ¿Qué más? Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Muchos cristianos que están en desobediencia, el poder del mundo, del mal, está controlando su vida. ¿No está reinando Dios ahí? El que está en desobediencia. Por eso el Señor nos dijo en la profecía anterior que decía, los que están pasando necesidades, lo que está sufriendo es porque está en la desobediencia. Porque el enemigo está martillando, porque está separado de Dios, está en desobediencia. Entonces Pablo dice aquí, según que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Maltratos, abusos, angustia, tristezas, disgusto, amargura, no hay gozo, no hay alegría, no hay bendiciones. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Esa es la ropa. Siguiendo nuestra propia voluntad, esa es la ropa. Y nuestro propio propósito, esa es la ropa. Como los demás eran por naturaleza objeto de la ira de Dios. Todas las personas que viven separados de Dios es objeto de la ira de Dios. No va a ir muy bien. Aunque usted ore, aunque usted haga lo que quiera, el que está separado de Dios está bajo maldición. No hay nadie que lo salve.
El que está bajo pecado, separado de Dios, está bajo maldiciones. Contra su salud, contra su futuro, contra su familia, contra su destino. Todo lo que Dios le haya dado está bajo maldición. Y nadie le puede ayudar. Tiene que salir de ahí, mirar los pies del Señor para que Dios le ayude. Amén. Entonces, muchos cristianos que están en desobediencia, sabiendo que es malo y sigue haciendo, está bajo la desobediencia, está bajo control del mal, bajo control del enemigo, bajo el poder de las tinieblas, bajo el gobierno de las tinieblas. Está bajo esa situación, no hay nadie que le ayude. Hay que lavárselos. Esa es la ropa. Estilo de vida, la actitud, la conducta, la forma de comportarnos delante del Señor, la manera de que vivimos, esa es nuestra ropa. ¿Cómo se lavan? ¿Cómo se lavan? Los malos costumbres de la vieja naturaleza pecaminosa que llevamos, estamos viviendo a la manera del enemigo. Ahora tú tienes que dejar eso. Cambiar a vivir, a actuar, comportarse como hijo de Dios. Y eso nadie lo va a hacer. Usted es responsable de hacerlo. No le diga que Dios te cambia. Tú tienes que renunciar. Mientras tú no renuncias, tú no opones para hacerlo, ese enemigo siempre va a estar ahí. Por eso Santiago dice, someted a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de nosotros. Amén. ¿Escucharon esa palabra, verdad? Amén. Hay que resistir. Resistir de no hacer de lo que estás haciendo. Tú sabes que eso no es la voluntad de Dios, pues no hay que hacerlo. Aunque te corte la cabeza, no hacerlo. Aunque te seque los labios, pues no tomar o no hacerlo. Amén. Ese resistir. Cuando tú resistas a los insultos, ¿verdad? A las ofensas, estás lavando su ropita. Estás actuando como Dios manda, estás lavando su ropa. Amén. Pero si sigue actuando como ser humano natural, está ensuciando siempre, anda ropa sucia. Detrás de ti un montón de moscas. ¿Qué son las moscas? Demonios, diablitos ahí provocándote. Donde hay ropa sucia, ahí están las bacterias. Ahí están los demonios, ahí están las maldiciones, ahí están los problemas. Donde no hay ropa sucia, no hay mosca ni nada, olor fino, olor bueno. Amén. No hay bacteria. Cuando hay pecado en nuestra vida, hay demonios, hay problemas, hay situaciones que no nos conviene. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros tenemos que limpiarnos, sacar, dejar de hacer esas cosas que estamos haciendo como hijos del diablo que veníamos haciendo. Actitudes, lenguaje, carácter, estilo de vida, forma de pensar, forma de actuar como mundano, como los que dicen en el Facebook o en la televisión, en las plataformas sociales. ¿Cómo vas a estar bien así? Vas a tener problemas. Porque tú mismo estás cediendo al enemigo para que traiga los problemas. Eso no es la culpa del diablo, usted es responsable. Tú tienes que parar de hacerlo. Tú sabes que tienes que orar, tienes que orar. Tú sabes que tienes que ayunar, tienes que ayunar. Tú sabes que tienes que leer la Biblia, tienes que leer. Tú sabes que tienes que meditar, tú tienes que meditar. Amén. Pero si no lo haces, nadie va a hacer por ti. Usted es responsable de su fracaso, de su dolor, de sufrimientos. El cristiano tiene que aprender esto. Cada cristiano tiene que aprender a vivir como Dios manda, cambiar su forma de vivir
como hijo de Dios, no como hijo del diablo. Y ese nadie nos va a ayudar. Si tú no quieres, Dios nos está provocando que cambiemos. Y si tú no quieres, no lo haces. Dios no te va a obligar. Nosotros somos responsables. Esa es nuestra actitud. Lavar significa cambiar y actuar conforme a la voluntad de Dios. Lavar significa actuar, vivir a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Todo tu lenguaje tiene que cambiar a la manera de Dios. Tú no puedes seguir siendo como fuiste antes. Lo que fuiste era hombre viejo, era ropa vieja que tenía usted, ropa sucia. Ahora ya Cristo ya te limpió. Tú eres una persona limpia, hija de Dios, hijo de Dios, carácter de hijo de Dios, lenguaje hijo de Dios, comportar como hijo de Dios. Cristo no viene por su iglesia, no quiere ver arrugas ni manchas. ¿Qué significa eso? En la ropa, ¿verdad? ¿Qué cosa? No quiere ver ninguna conducta mala delante de Dios. Arrugas son aquellos que, ay, sí, pero no, pero sí, delante del Señor. ¿Tú eres cristiano o no eres cristiano? ¿Tú eres hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Tú eres un pecador o tú eres un santo? Y punto. No, Dios sabe, me conoce mi necesidad. Sí, Dios lo sabe, pero tú no sabes que tú eres hijo de Dios o hijo del diablo. Tienes que saber. No le digas que Dios lo sabe. Tú tienes que saber como hijo de Dios. Por eso, Efesios capítulo 24, 4:22 al 24, Pablo explica que la vieja naturaleza corrupta, está contaminada a la imagen del enemigo. Y la nueva naturaleza es creada a la imagen de Dios. Entonces, la persona que vive alejada de Dios, vive como hijo del diablo. Su actitud, su lenguaje, su carácter. Por eso la gente dice, para ser cristiano como este, mejor no voy a la iglesia. Representamos mal a Dios, siendo hijo de Dios. ¿Cómo se lava? Vamos a estudiar el versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Con respecto a la vida que antes llevaba. Respecto a la vida que antes llevaba. ¿Cómo éramos? Éramos malos. Se les enseñó que debían quitarse esa ropa vieja. Esa vieja naturaleza. Esa ropa de la vieja naturaleza. Pablo dice ropa, ¿verdad? Tenemos que dejar de hacerlo. Dejar de comportar, hay que quitárselo. No podemos estar cargando con la misma vestimenta del hijo del diablo y ser hijo de Dios. Las dos vestimentas. Huele los dos feo. Lo va a ensuciar la ropa que te da. Por eso muchos cristianos son cristianos, pero el domingo o en la iglesia. Pero cuando estén en la calle, es otra cosa. Esa es la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Deseos engañosos. Tenemos que ser renovados en la actitud de su mente, actitud de su pensamiento. Tú tienes que renovarlo, tú tienes que hacerlo eso. El Espíritu Santo no va a hacer eso. Usted es responsable. Tú tienes que saber, tú eres hijo de Dios. No debes de comportar así. Tú tienes que renunciar. Ayunar, ese es ayuno. Ayunar significa romper todo yugo, toda actitud de conducta mala que hay en nosotros. Renunciar delante del Señor, ayunando, orando, clamando, Señor, esto no es tuyo. Yo no tengo por qué cargar, Señor. Renuncio, rechazo, desecho. Yo no quiero vivir así. Y Dios va a intervenir. Cuando te das cuenta, ya estás viviendo como hijo de Dios.
Pero hoy en día el ayuno es resolver los problemas. Cuando tiene problemas financieros, ahora sí voy a ayunar para que Dios me bendiga. Ayuno no es para esas cosas. Tal vez para eso también. Cuando hay una situación, también vamos a ayunar. A esa hora sí, oramos, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, extienda sus manos, Señor. Dios te queda mirando, pero cargado de odio, rencor, ¿cómo voy a bendecir? Cuando está muriendo, Señor, dale vida a ese papa que está muriendo. Estamos orando, todo el mundo haciendo ayuno para que dé más larga vida. ¿Para qué? Si no sirve para nada, pues ¿para qué le va a dar vida? ¿Tú crees que Dios te va a dar vida para que siga comiendo, destruyendo a su familia, destruyendo a sus hijos, destruyendo otra cosa? Para eso Dios no te va a dar la vida. ¿Sabes por qué Dios te da la oportunidad que recuperes de la enfermedad? Para que te alinees con Él. Para que hagas bien las cosas. Para que no vaya al infierno. No para que esté comiendo gallo pinto. O queso frito con carne asada. No, para eso Dios no le interesa esas cosas. ¿Ah? Dios lo que le importa es nuestra salvación. Dios empieza a darte tiempo para que usted se alinee bien la cosa para que vaya al cielo. Pero, yo soy fuerte, ¿eh? Está luchando por su vida, dice. Está luchando por su vida que va a vivir. Lucha, dice. Lucha. Usted es fuerte. Usted va a superar. Pobrecito, si no puede ni superar ni parpadear, ¿cómo va a tener larga vida? Muchos dicen, tú eres fuerte, superaste esa enfermedad, como que él es el que superó. ¿Qué va a superar ninguna enfermedad? Ninguna enfermedad no podemos superar si Dios no lo permite. Dios tuvo misericordia para que no vaya al infierno. Yo soy testigo de muchas personas que Dios le dio oportunidad y no se alineó. ¿De qué va a hacer Dios? Dios no puede hacer más. Hay gente que tiene 200 años o 100 años. Dice, oye, mi papá tiene larga vida, mi familia tiene larga vida. No es larga vida. Dios tiene compasión para que no vaya al infierno. Dile que se arrepienta. Eso no significa que todos los que muere 100 años Dios tiene compasión. No, Dios le ha bendecido con larga vida y otras cosas también. Pero si Dios mira que se va a corromper antes que eso, se lo quita y se lo lleva para que vaya al cielo. Pero muchos decimos, esa era gente buena, no debería de morir. Porque es buena, para que no vaya a corromperse, pues Dios lo saca antes para que no vaya al infierno. Así que gloria a Dios, aleluya. Que el Señor lo lleve hasta en el cielo. Ya vamos a verlo cuando vayamos nosotros. Pero muchas veces nosotros pensamos las cosas que no le agrada a Dios. Hay que renovar nuestra mente. Hay que nuestra manera de pensar como hijos de Dios. Y poner el ropaje de la nueva naturaleza. ¿Viste? Ropaje, el vestido, la ropa de nueva naturaleza. Creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ahí donde nos damos cuenta, la ropa de la naturaleza antigua, contaminada, llena de deseos engañosas, es la naturaleza humana que nacimos con eso. Ahora la naturaleza divina, que Dios nos da nueva naturaleza, que es espiritual, hay que vivir en santidad. Ahí dice, verdadera justicia. ¿Cuál es la justicia? No es humana natural, sino divino. ¿Cuál es la justicia divina? El que vive en obediencia está en justicia. Obediencia a la palabra de Dios es el que vive en justicia. El que no vive conforme a la voluntad del Señor está viviendo delante del Señor injusto. El justo son aquellos que practican la justicia. ¿Y qué es la justicia? Practica la voluntad de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que lavar la ropa.
Ya sabemos cómo lavar, ¿verdad? ¿Cómo se lava la ropa? Dejar todas las cosas malas. Aquí Pablo menciona algunas cosas, cómo se lava nuestra ropa. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 26 al 32. Voy a leer hasta aquí. Después de este texto voy a dejar porque no quiero cansarle a todos. Dice aquí, cómo se lavan nuestras ropas. Pablo dice, aquí da una instrucciones, por tanto, dejan de mentir. Es una de las suciedad que se ensucia nuestra vestidura como cristiano. ¿Qué más? Más abajo, versículo 26. Enojo. Enojamos mucho, ¿verdad? Me incluye a mí también. Yo también me enojo muchas veces. Pero ya estoy controlando todos. No tenemos que enojar. No pueden. Dice, si se enojan, eso es normal. No pequen. Enojar es un ser humano, pero no pequen. ¿Qué significa pecar? Insultar, hablar vulgaridades, malas palabras. Ese es pecar. O decir cosas contrarias a la voluntad del Señor. Ese ya es, estamos pecando. Enojen, pero no pequen. Porque el enojo es humano. Hasta Dios se enoja. ¿Tú sabías que Dios se enoja? ¿Tú sabes que Jesús se enojó? Pero no enojó porque le dio la gana, o por odiosidad, o por envidia. No. Porque enojo santo. ¿Cuál era enojo santo? Porque Jesús vio que los fariseos no estaban haciendo bien las cosas de Dios. La iglesia se había convertido como centro de venta, de intercambio de moneda. ¿Y qué hizo Jesús? Se enojó y sacó latigazo y le dio a todo el mundo. Jesús se enojó. Y cuando Dios Padre se enoja, terrible cosa hace. Mandó a quemar Sodoma y Gomorra completo, mandó a quemar. Cuando Dios Padre se enojó, mandó diluvio, acabó con el mundo. Entonces, como nosotros también tenemos esa naturaleza de Dios, nos enojamos. Cuando hay alguien que está haciendo cosas que no debe de hacer, fuera de la voluntad del Señor, nos enojamos. ¿Cómo es posible? Tú sabías que eres cristiano, hijo de Dios. Dios dice que no está bien y sigues haciendo. Imagínense. Si un pastor se enoja porque el cristiano que nada y sigue, no quiere crecer, no quiere orar, no quiere estudiar la palabra, no quiere hacer, no quiere caminar en santidad. Ay, pastor, ora por mí. Ay, pastor, ora por mí. Y siempre, y nunca. Pastor, creo que va a estar aplaudiendo todo el tiempo. Un día se va a enojar. ¿Le sabe qué? No me llame más. ¿Ya? Se enojó. Versículo 27. Ni desea cabida al diablo. Cuando te enojas, ¿cómo le damos la cabida al diablo? Nos comportamos como el diablo, pecando. Por eso hay cosas que cuando te enojas, mejor no digas nada. Empieza a orar, reprender ese espíritu. Porque lo que está haciendo el enemigo es para que tú peques. No enojar, y si enojamos no vamos a pecar. Porque si usted empieza a decir cosas, estás abriendo la puerta al diablo para que entre, para que te destruya. Versículo 28. El que roba, que no robe más. Así estamos limpiando la camisa ya. ¿Qué más? Versículo 27. 26. Evite todas conversaciones obscenas, vulgaridades, chistes. Por el contrario, que su palabra contribuya a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. No agravien al Espíritu Santo. Cuando tú estás haciendo así, comportando así, siendo hijo de Dios, comportando como no debe comportarnos, entristece al Señor.
El Señor dice, pero yo estoy contigo, ¿por qué te comportas así? Deja el diablo, ese diablito, se quita la mano del diablo. Agárrate mi mano, tú lo puedes. Para ti no hay nada imposible, yo estoy contigo, no tenga miedo. Dios está con nosotros. Pero si no estamos con el Señor, Él no puede estar con nosotros. El Espíritu Santo de Dios, con el cual fue sellado para el día de la redención, ese el Espíritu Santo que está en nosotros nos garantiza el cumplimiento de todas las promesas del Señor. Abandonen toda amargura, toda ira, enojo, gritos. A ver quién grita en la casa. A ver, ¿alguno va que grita en la casa? Cuidado. Gritos, calumnias, toda forma de malicia. Hay que rechazarlo. Ese significa lavar la ropa. Ese es lavar la ropa. ¿Y qué más? Más bien sean bondadosos. Entonces ponemos la ropa de que Dios nos dio. ¿Cuál es la ropa? Hay que ser bondadoso, no muy tajáneo. ¿Qué más? Compasivo unos con los otros, tener compasión. ¿Qué más? Perdonador, perdónense mutuamente uno al otro, perdonador en todo. Cuando estamos haciendo esto, estamos vistiendo la ropa divina que Dios nos dio. Desechamos la ropa del diablo, vestimos la ropa que Dios nos dio. ¿Qué más? Así como Dios lo perdonó a ustedes en Cristo. Pueden leer todo el capítulo 5 también. Efesios capítulo 5, ahí habla, imiten a Dios como hijos, muy amados. ¿Cómo Dios es? Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es bondadoso, Dios es perdonador, Dios es grande, Dios es poderoso. Igualito tenemos que ser como Dios, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos Dios aquí en la tierra. Dios nos dio ese poder, autoridad, como dice Salmo 82, versículos 6 o 7, por ahí está. Somos hijos de Dios, tenemos que imitar a Dios, igual a Él, vivir como Él. Por eso Pedro dice, sed santo porque yo soy santo. Dice el Señor, sed santo porque yo soy santo. Vamos a continuar esta enseñanza sobre el reino de Dios. Dios quiere que nosotros limpiemos nuestras vestimentas, nuestra forma de actuar, vivir, comportarnos, que no está de acuerdo con su voluntad. Tenemos que dejar de ser eso. Hay que hacer lo que Dios manda en su palabra. Hay que vestirse la imagen de Dios. Tú tienes que ser hijo de Dios, comportar como hijo de Dios. Que el Señor los bendiga su palabra.